Sean bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Rosa y en este canal yo hago contenido de información espiritual aplicado a la vida cotidiana que te va a ayudar a traer mucho más fácil el dinero, el amor, la salud y la paz interior. En este episodio yo quiero hablar de despertar de conciencia y despertar espiritual porque aunque se parecen son algo totalmente diferente. Las personas a veces lo confundimos, pero ya teniendo la diferencia pueden aplicarlo mucho más fácil y entender quiénes hacen uno y quiénes hacen el otro. Si estás escuchando este podcast es porque quizás has visto muchas veces esta frase de el despertar espiritual o el despertar de conciencia y sientes algo dentro de ti que quiere trabajar este tema y tal vez tengas muchas dudas porque piensas como que realmente es el despertar espiritual, lo estoy viviendo yo, de qué se trata. Y exactamente en este episodio quiero orientarte un poco. Primero, explicarte qué es espiritualidad, que es de donde nace el despertar espiritual y que tiene que ver el despertar de conciencia en este mismo proceso. Porque aunque parecen lo mismo, no nos llevan al mismo resultado. Hablemos de la espiritualidad. La espiritualidad es el interés por entender quién soy, por qué estoy aquí y qué sentido tiene estar vivo. Entonces, cuando buscamos la espiritualidad, es como la conexión que tenemos con algo mucho más grande, con algo que nos da sentido, un propósito y una dirección. Es donde encontramos las respuestas a lo que siempre escuchamos y siempre se nos dijo desde que éramos niños. La espiritualidad nos abre los ojos, nos da la verdad y nos deja sin dudas, porque cada vez que indagamos comenzamos a entender mucho mejor la información que está en libros, en la Biblia, en podcast y bueno, en muchas otras cosas que no entendíamos o en la misma iglesia, porque cuando íbamos a la iglesia leían la Biblia, nos daban sermones, oraciones, pero no las entendíamos del todo. Entonces la espiritualidad nos explica todo este tipo de información que hemos estado adquiriendo durante toda nuestra vida. La espiritualidad nos lleva a conectar con nosotros mismos sin intermediarios. Entonces la espiritualidad es la conexión con nosotros mismos, con Cristo, con Dios, con la fuente, con el universo, y por eso no importa qué tipo de personas incorporen la espiritualidad, sean ateas o no, porque la espiritualidad se basa información que es para todos y para aquel que quiera verla estará ahí. Entonces la espiritualidad en sí, en resumen, es la experiencia de sentirse parte de algo más grande, de vivir desde la verdad, desde la conciencia y evitar vivir desde la rutina y el propio ego de cada uno. Recordemos que el ego siempre nos hace hacer cosas como, digamos, humillar más personas o trabajar para demostrarles que somos mejores o bueno, muchas de estas cosas. Entonces la espiritualidad nos ayuda a neutralizar todas estas emociones y para encontrar la respuesta de por qué lo hacemos y para vivir desde la paz. Y como se trata de conectar con nuestro propio interior, con nuestro propio cuerpo, entonces ahí es cuando nace el despertar espiritual. Pero antes de que comience como toda esa chispa del despertar espiritual, pues nosotros comenzamos a tener pequeñas señales o pues a escuchar más en este tiempo que es como la época de muchas personas que están despertando. Estamos escuchando muchas estas frases, despertar espiritual, despertar de conciencia. Se trata es de conectar conmigo, con mi cuerpo, con mi ser y saber qué es lo que estoy haciendo acá, para qué vine. Si tú eres de esas personas que está pensando constantemente para qué estoy acá, es porque quizás tu alma te está diciendo es hora de despertar y te está motivando a un despertar espiritual. Para poder llegar al despertar espiritual, pues comenzamos a pasar por un pequeño despertar de conciencia, como de autorrefutar todo lo que estamos haciendo, como comenzar a analizar, como
no aceptar la vida que tenemos. Entonces ahí comenzamos como un despertar de conciencia. Comenzamos a pensar y a buscar información, y creo que muchos que estén escuchando este podcast es el camino que les está indicando su alma. El despertar espiritual, muy resumido, más adelante lo vamos a ir explicando, es comenzar a quitar todas las creencias, hábitos y traumas que heredamos desde nuestra niñez para volvernos la identidad real, como la identidad que Dios quisiera tener de nosotros. Y no es que nos vayamos a volver iluminados, las personas que más van a ayudar a las personas, no. Lo que nos vamos a volver somos personas más conscientes, enfocadas en cuidar lo más importante, que es nuestro cuerpo, y cuando aprendemos eso, entendemos por qué respetar al prójimo. Entonces, de ahí parte como el despertar espiritual. Ahora quisiera conectar un poco la religión con la espiritualidad, porque aunque sean o trabajen el mismo tema, digamos que no se enfocan en lo mismo. A mí también me pasó, porque yo siempre fui cristiana y creía que digamos que ninguno de los temas que se ven en la espiritualidad tenían que ver con Dios, y eso me parecía a mí algo malo, porque toda mi vida estuve en una iglesia asistiendo a sermones, a oraciones, y fue muy difícil aceptar, digamos, que este proceso, porque yo también veía personas que no creían en Dios, pero terminaban hablando de espiritualidad, y eso aún más me confundía, porque yo decía, si ellos no creen, ¿cómo es posible que hablen de este tipo de temas? Pero cuando comencé a avanzar, a leer y a entender lo que me estaba pasando, pues me encontré muchos conceptos como que todos somos uno, como la unidad. Pues al inicio no entendía mucho, pero me hacía mucho sentido que todos fuéramos uno, y pues que todos estuvieran como aceptando a Dios en el fondo. La espiritualidad te ayuda a poner en práctica todo lo que escuchas en tu iglesia y que muchas veces no entendiste, o algo que leías. La espiritualidad te enseña a vivirlo en tu cuerpo, y también te da como las respuestas de lo que no encuentras en la iglesia, porque muchas de las señales que muchos están teniendo, como sueños, como sentir energías, la espiritualidad nos da la respuesta a estos dones que no nos puede dar la religión, y pues tampoco la ciencia. Cuando se incorpora una persona en la espiritualidad, pues logra encontrar respuestas mucho más fácil y mucho más como comprobadas. De esto se trata la espiritualidad, de comenzar como a sacarle provecho a todos estos dones que cada uno está comenzando a tener, pues algo que no aprendemos en la iglesia y en ningún lado, ni siquiera en nuestras casas, y es a cuidar nuestro propio cuerpo, que es el vehículo con el que venimos a pasar todas las experiencias de este mundo. Digamos que la religión está muy en contra de nuestros cuerpos, de que las mujeres son X, que los hombres lo mismo. Entonces la espiritualidad lo que nos enseña es a entender que el cuerpo es el vehículo para transitar todas las experiencias que tengamos en esta vida, y que por ende hay que cuidarlo y también sacarle provecho a todos los dones. Ya habíamos dicho que la espiritualidad siempre es la búsqueda del quién soy yo, para qué estoy en esta tierra. Entonces ahí es un despertar de conciencia. Cuando tenemos todas estas preguntas, es cuando nuestra alma comienza a llamarnos hacia la espiritualidad y a enfocarnos en el camino de cómo evolucionar, porque en sí la espiritualidad es como la evolución del ser humano. Cuando comenzamos con estas preguntas, pasamos por el despertar de conciencia, que es comenzar a indagar, a buscar información, a escuchar este propio podcast, leer libros. Cuando solo nos quedamos en esa información y no aplicamos nada de lo que leemos, pues simplemente eso es un despertar de conciencia. Tener mucha información, saber muchos conceptos, pero no aplicarlos, y por ende no saber con exactitud si es real o no es real esa información. Habrá muchas personas que lleguen al despertar de conciencia
porque escuchan por moda o por tendencia mucho esta palabra del despertar espiritual, de espiritualidad, pero lo hacen más por el que dirán, por estar en esta tendencia y por ende pues no van a aplicar nada o aplican uno o dos conceptos o alguna que otra práctica, pero eso no es, pues lo hacen más por amarillismo, por desbloquear una parte o un área de su vida, por de pronto el amor, de pronto la economía, de pronto la salud, porque esto es mucho de lo que se está hablando ahora en las redes sociales y aunque es verdad, no le va a funcionar a muchas personas que están en propósito del despertar espiritual, porque el despertar espiritual es un propósito para las personas que están, digamos que elegidas para esto. Algunas sí les va a servir los métodos de atraer, de manifestar, porque quizás este no es su tiempo o su hora de despertar, entonces a ella le servirá. Pero si tú eres de esas personas que ya ha aplicado estos conceptos en sí y siempre piensas como esto a mí no me sirve para nada, es porque quizás tú estás enfocado a hacer un despertar espiritual que es mucho más largo, es mucho más prolongado, pero que trae quizás todas las respuestas y todos los beneficios que tú nunca en tu vida te imaginarás. ¿Por qué? Pues porque acá en el despertar espiritual se recibe, digamos que muchos dones y aparte comienzas a manifestar con el tiempo salud, dinero, amor en abundancia, con tranquilidad, digamos que ya se vuelve algo normal para ti. Para las personas que solamente vamos a una sola terapia y nos conformamos con ese poquito de como de avance, de desbloqueo, pues digamos que ellas solamente están enfocadas en su parte del despertar de conciencia. Ahora bien, si hay alguna persona que diga, ya quiero pasar al despertar espiritual, he estado en el despertar de conciencia mucho tiempo, también lo puede hacer, pero pues debe hacerlo de manera paulatina, debe comenzar a ver las señales y debe comenzar a entender en el fondo que lo quiere hacer no por el que dirán, sino porque de verdad quiere muchos cambios en su vida. Ahora resumamos, un despertar de conciencia entonces es solamente indagar, buscar, hacerlo por amarillismo o simplemente porque la información nos llegó y la aplicamos para desbloquear un área de nuestra vida. Despertar espiritual es la transformación de todo el ser, de toda nuestra identidad para el servicio de los demás, para nuestro servicio o para aceptar nuestro cuerpo, nuestro vehículo para evolucionar como ser humano. Es para quienes si ya han aplicado todas estas cosas de manifestar y de atraer y no les funcionan, entonces posiblemente es para ese tipo de personas. Ahora bien, el despertar espiritual trae unas señales adicionales, refutar la vida que se ha tenido hasta ese momento. También viene con sueños premonitorios que pueden ser todos los días o semanalmente, o sueños muy raros, constantes que nunca teníamos. También sentimos las energías de las personas sin quererlas sentir. Podemos muchas veces sentir las emociones, podemos a veces prever alguna llamada, tener sincronicidades con personas, ver números repetidos constantemente. Estas son señales que comienza a mandarnos la fuente, Dios, el universo. Podemos sentir olores que no sentíamos y adicional nos advierten de algo. Podemos tener visiones. Entonces todas estas señales ya nos van a comenzar a decir que estamos metidos en un despertar espiritual y que debemos transitarlo de esta manera y por eso hice este podcast para comenzar a ayudar a las personas porque a mí me pasó, yo tenía sueños premonitorios, yo tenía mucho contacto con las energías de las otras personas, podía sentir las emociones, tanto que yo me hacía responsable de esas emociones. Digamos, si esa persona estaba airada con su mamá, yo venía y digamos que tenía el conflicto con mi madre, aunque no tuviera nada que ver, era porque absorbía toda esa energía
busqué muchas veces en internet y no encontraba información. Nadie me decía qué me estaba pasando. Yo me sentía muy mal. Aparte, yo también tenía un trabajo muy bueno. Yo soy ingeniera y alcancé un éxito profesional muy bueno, pero mi intuición me decía que me tenía que retirar y al final me tuve que retirar en ese momento, y a los 2 meses tuve que hacerme una cirugía eh, porque estaba muy mal. Entonces, digamos que un despertar espiritual comienza con un colapso en la vida de cada uno, puede ser en la economía, en la salud o una enfermedad muy grave. Entonces siempre al final tenemos que buscar respuestas y digamos que yo encontré la respuesta acá. Y quiero contar algo muy propio mío, pero puede que le sirva a muchas personas. Y es que con todas estas señales yo creía que alguien me estaba haciendo daño, yo creía que era como hechicería, brujería. Y al final fui a un sitio donde leían cartas y la señora me dijo que que yo era una bruja. Y la verdad, yo me sentí muy mal. Yo duré como en colapso como una semana porque yo no podía aceptar esta información. Entonces comencé a buscar muchísima información por internet. Yo nunca había escuchado nada de espiritualidad, ni del despertar espiritual, ni nada de esto, pero yo me resistía a ser una bruja y a ser una persona mala. Entonces, de tanto buscar de dónde venían todos estos dones, todo esto que yo estaba sintiendo, pues encontré la espiritualidad. Y digamos que la información en internet o en podcast o en videos es muy dispersa. Me hubiera gustado escuchar un podcast como este y que me hubiera orientado de qué hacer. Entonces, por eso hice este podcast con un paso a paso. Entonces, en los siguientes episodios vamos a ver las etapas, vamos a ver los beneficios, vamos a ver qué es la oscuridad, vamos a ver quiénes transitan por ella. Eh, digamos que cada una de las etapas que nos van a servir para avanzar. Yo más o menos he tardado como 2 años y ha sido muy duro. Bueno, siento que ya lo estoy terminando, pero fue o sea, hubiera sido mucho más fácil si hubiera encontrado un audio con el paso a paso que yo hago en este podcast, porque puede que me hubiera tardado solamente un año o meses, pero bueno, no importa, lo importante fueron las experiencias. Entonces, bueno, esas son las señales y pues ya compartí una parte de las mías para que si alguien se siente identificado, pues bueno, ya sabe que debe transitar el despertar espiritual. Ahora bien, el despertar espiritual se trata de cambiar toda la identidad que nosotros creamos desde nuestra niñez. Yo no lo entendía y no entendía muy bien esto porque yo decía que estaba bien, si ya era ingeniera, había creado un buen dinero, no entendía por qué tenía que cambiar mi identidad. Y ahora que transité el despertar me di cuenta que, claro, todo lo que yo hice hasta ese momento lo hice desde el dolor de mis heridas de mi niñez. Todo lo que aprendí, todo lo hice como con esa idea de demostrar, eh, con mucha rabia, aunque siempre me he considerado una persona muy buena, que le gusta ayudar a las personas. En el fondo sí tenía rabia. Y por eso muchas veces quería ayudar a las personas para, como quien dice, demostrar lo que no hicieron conmigo, yo sí lo puedo hacer con otras personas. Entonces era desde un sitio de demostrar. Ahí comencé a cambiar mi identidad y ahora tengo una identidad ya no basada en demostrar porque quiero ver el que dirán, sino una identidad real que yo creé desde el amor, desde la tranquilidad. Y algo que quiero compartir mucho es toda mi vida, aunque tuve muchos éxitos, fui una persona extremadamente triste, siempre estaba triste, y aunque no estaba deprimida, siempre estaba triste. Y el despertar me ayuda a encontrar digamos que la razón, las respuestas, y encontré una paz que digamos que nadie lo puede imaginar. Entonces ese es uno de los beneficios y de algo que yo me alegro de haberlo encontrado. Y como ya había contado antes,
yo era cristiana y toda la vida fui a la iglesia y nunca tuve las respuestas en la iglesia, aunque digamos que yo sentía que era una buena cristiana que colaboraba, pero digamos que esas bases que tuve en la iglesia me sirvieron mucho para entender la espiritualidad, para poder aplicar todo esto, para poder amar mi cuerpo, para poder encontrar la paz. Y de eso se trata la espiritualidad, de cambiar toda la identidad y de cambiarla por partes. Muchas personas se quedan en, digamos, las primeras 2 etapas. Son 4 etapas, la tercera es la más larga, pero se quedan en las primeras 2 etapas porque es cuando uno más desbloquea muchos asuntos de la vida y entonces dice yo ya me quiero quedar así. Pero cuando uno transita todo el despertar, eh, los beneficios son mucho mayores de lo que uno se pudo haber imaginado. Entonces, espero haberles aclarado varias dudas, espero que escuchen los otros podcasts y que comiencen a cambiar o a remodificar su identidad eh, para que comiencen a evolucionar. Tengan en cuenta que cuando uno comienza a tener una identidad auténtica, comienza a sacarle, digamos que todo el provecho al cuerpo y el cuerpo es como un celular, tienen muchísimas aplicaciones, solo que no las sabemos tener. De ahí vienen los dones de clarividencia, clariaudiencia y todas estas, digamos que todas estas claris que hemos escuchado, que a veces decimos eso no me va a pasar, pues sí, todos los tenemos, sino que los tenemos bloqueados precisamente por los traumas, por las iras, por los resentimientos, por las vivencias que tuvimos en nuestra niñez. Entonces, cuando comenzamos a apaciguar eso y a, digamos que integrar toda esa oscuridad, ya automáticamente comienzan a activarse esos dones. Entonces, espero que todos les haya gustado este podcast, les agradezco mucho escucharlos y les agradezco mucho escuchar los siguientes. Espero que encuentren su propósito, su tranquilidad y que para que el que crea que no está pasando un despertar espiritual, pues disfrute los beneficios de lo que ha conseguido hasta ese momento. A todos, muchas gracias.